Para la Primera Guerra Mundial se creó nuevo armamento y se perfeccionó el antiguo, del cual hablaremos. Las armas de infantería de las grandes potencias eran principalmente fusiles de cerrojo, capaces de disparar 10 o más veces por minuto, acompañados por una bayoneta. Los soldados alemanes llevaban Mauser 98, mientras que los británicos portaban SMLE. Los fusiles con mira telescópica fueron usados por los francotiradores, primeramente los alemanes. Las ametralladoras también fueron utilizadas por las grandes potencias. Ambos bandos emplearon la inglesa Maxim, un arma completamente automática alimentada mediante cinta, capaz de un uso sostenido a largo plazo, gracias al suministro continuo de munición y agua para refrigeración. Y su equivalente francesa, la Hawkins M1914, su uso defensivo combinado con obstáculos de alambre de espinos convirtió el campo de batalla móvil en uno estático. Si bien fue útil en la guerra de trincheras, no podía ser movida fácilmente a través del terreno, por lo que los soldados tuvieron que enfrentarse a las metralletas enemigas sin hacer uso de las suyas. Viendo el potencial de tal arma, el Reino Unido adaptó a la estadounidense Lewis de cartuchos 303 British. Esta fue la primera metralleta ligera que podía ser utilizada en teoría por un solo hombre, pero en la práctica los cartuchos requerían una sección de hombre al completo para mantener el arma en funcionamiento. La Lewis también fue utilizada para disparar fuego en movimiento. Con el mismo propósito, los alemanes desarrollaron la pesada MG-08, pesando 22 kilogramos, contando el agua de refrigeración y el cargador de 100 rondas. En 1918 el ejército estadounidense introdujo un nuevo fusil llamado el BAR M1918. La idea era que era empleado bajo condiciones de rango de tiro limitado y escasa visibilidad, por ejemplo en los bosques. Las primeras metralletas o subfusiles, como el MP-18-1, fueron utilizadas muy al final de la guerra. El ejército imperial alemán desplegó unidades de lanzallamas en el frente occidental, intentando hacer salir a los soldados franceses o británicos de sus trincheras. Había dos tipos. Uno que era manejable por una sola persona y el otro que era de mayor tamaño y utilizado en grupo, llevando un soldado el tanque de combustible mientras otro apuntaba a la boquilla. El diseño de un tanque básico combinaba distintos avances tecnológicos existentes. Estaba compuesto por un blindaje suficiente grueso como para ser a prueba de cualquier unidad de infantería estándar, un tractor oruga para posibilitar su movilidad sobre el campo de batalla, dañado por los proyectiles, el motor de combustión interna a gasolina 4 tiempos y gran potencia de fuego, proporcionada por las mismas ametralladoras que recientemente se habían convertido en un elemento dominante e incluso armas de artillería ligera. En Francia, varias empresas fabricantes de armamentos en competición propusieron diseños radicalmente diferentes. Prevalecieron los tanques pequeños, apareciendo el Renault FT, en parte por permitir aprovechar los motores y técnicas de manufactura empleadas en los tractores comerciales y automóviles. A pesar de que su aparición inicial en el campo de batalla en 1917 aterrorizó a los alemanes, estos compromisos proporcionaron más oportunidades que los éxitos en el combate. Los primeros tanques eran pocos fiables, averiándose frecuentemente. Los alemanes aprendieron que eran vulnerables a los impactos directos de la artillería de campaña y los morteros pesados. Ampliaron sus trincheras y otros obstáculos empleados para detenerlos, y rápidamente desarrollaron fusiles antitanque especiales. También Gran Bretaña y Francia se encontraron con que eran necesarias nuevas técnicas de entrenamiento para hacer efectivo el uso de sus tanques, tales como mayores formaciones coordinadas de tanques y apoyo de infantería cercano. Una vez pudieron ser organizados por centenares, como el asalto inicial de la batalla de Cambrai, noviembre de 1917, empezaron a tener un impacto notable. Durante el resto de la guerra, los nuevos diseños a menudo relevaban defectos al entrar en combate, debiendo ser arreglados en modelos posteriores. En la batalla de Amiens, en agosto de 1918, una gran contraofensiva de la Entente al final de la guerra, las fuerzas británicas desplegaron 534 tanques,
Tras varios días, solo unos pocos seguían en servicio, con mayor número de averiados por fallos mecánicos que un fuego enemigo. Alemania utilizó muchos tanques enemigos capturados y fabricó unos pocos al final de la guerra. En Gran Bretaña se formó un comité para crear un modelo de tanque práctico. Sus primeros diseños consistieron en grandes vehículos en forma romboidal que permitieran cruzar las trincheras de casi 2,5 metros. Comenzaron por el Mark I, cuyas versiones estaban equipadas con cañones navales ligeros como el Hotchkiss QF de 6 libras, también llamado The Beast. La aviación en la Primera Guerra Mundial empezó con aeronaves primitivas, utilizando de forma igualmente primitiva. El proceso tecnológico fue rápido, lo que llevó a ataques aéreos, bombardeos, tácticas y altamente publicitadas y mortíferas dogfights entre aviones equipados con ametralladoras sincronizadas y disparadas hacia adelante, a partir de julio de 1915. Sin embargo, estos usos tuvieron menor impacto en la guerra que los roles más mundados en la inteligencia, la patrulla marítima y especialmente la localización de artillería. La guerra antiaérea tuvo comienzo en este conflicto. Al igual que la mayoría de tecnologías, las aeronaves y su uso experimentaron muchas mejoras. A medida que la guerra inició, de movimiento en frente occidental se convirtió en una guerra de trincheras. El reconocimiento aéreo sobre el frente constituyó a la dificultad de organización ataques y sorpresa contra defensores y antitrincherados y ocultos. Los globos de observación tripulados que flotaban en lo alto de las trincheras se usaron como puestos de observación estacionarios, informando sobre las posiciones de las tropas enemigas y dirigiéndose al fuego de artillería. En el caso británico surgió la preocupación de que podrían socavar la mortal y alentándose la cobardía, reconocidos por su importancia como plataformas de observación. Los globos eran objetivos importantes de la aviación enemiga. Para defender de los ataques aéreos, estaba fuertemente protegida por grandes concentraciones de cañones antiaéreos y patrullas por aviación aliada. Además de que no dejaban que los aviones bajen y bombardeen, ya que estos eran colocados a los costados de los ríos. A medida que la batalla terrestre se estancaba, con ambas partes hincapiés de avance impulsó unos pocos kilómetros sin una gran batalla y miles de bajas. Los aviones se volvieron muy valiosos por su papel en la recopilación de información acerca de las posiciones enemigas. También bombardearon los suministros tras las líneas de trinchera, como se hacían posteriormente en el ataque aéreo. Se utilizaron grandes aviones como un piloto y un observador para reconocer las posiciones enemigas y bombardear sus bases de suministros. Estos aviones grandes y lentos se convirtieron en blancos fáciles para los aviones de combate enemigos, quienes a su vez se encontraron con escoltas de combate y espectaculares combates aéreos. Las armas químicas fueron usadas sistemáticamente por primera vez, entre ellas el fosgeno, el gas lacrimógeno y la mostaza. Al inicio de la guerra, Alemania tenía la industria química más avanzada en el mundo, representando más del 80% de la producción global química y de tinte. A pesar de que el uso de gas venenoso había sido prohibido por las conferencias de La Haya de 1899 y 1907, Alemania se centró en esta industria, en la que confiaba como un arma decisiva a fin de romper el punto muerto de la guerra de trincheras. El gas cloro fue usado por primera vez en el campo de batalla en abril de 1915, en la segunda batalla de Ypres. El gas tuvo un efecto devastador, muriendo muchos defensores o, al cambiar la dirección del viento, atacantes. Debido a esto, se buscó una forma más segura de lanzar el gas. Inicialmente se utilizaron proyectiles de artillería. Más tarde se utilizaron otros gases como el mostaza o el fosgeno. Gran Bretaña y Francia pronto hicieron lo mismo con sus propias armas. Los primeros métodos defensivos contra el gas fueron improvisaciones, principalmente trapos empapados en agua u orina. Posteriormente se desarrollaron máscaras antigas relativamente efectivas, reduciendo en gran parte la efectividad del gas como arma, aunque a veces resultó en breves ventajas técnicas y probablemente causó más de 1 millón de bajas. El gas
pareció no haber tenido un efecto significativo en el curso de la guerra. Las armas químicas eran fáciles de lograr y baratas. El gas era especialmente efectivo contra tropas en trincheras y búnkeres, que les protegía contra las otras armas. Atacaban al sistema respiratorio de la víctima y la idea de la muerte por asfixia causó miedo principalmente en los soldados, afectándolos psicológicamente. Durante los años previos a la guerra se utilizaron las tácticas metalúrgicas y mecánicas mejoradas para producir barcos más grandes con cañones más potentes y en respuesta mayor blindaje. La dotadura de HMS Dreadnought en 1906 revolucionó la construcción de los barcos de guerra. La ventaja estaba en la artillería de larga distancia y los barcos navales tuvieron lugar a distancias mayores. La batalla de Jutlandia en 1916 demostró la excelencia de los barcos alemanes y su tripulación. Este fue la única batalla naval a gran escala de la guerra. Poseedor de la mayor flota de superficie, el Reino Unido intentó aprovechar su ventaja. Sus barcos bloquearon las puertas alemanas y persiguieron a las naves alemanas y austrohúngaras allá donde fueron, y apoyaron acciones contra las colonias alemanas. Las minas marinas fueron desplegadas por cientos de miles o incluso en mayores números en guerras anteriores, siendo las más numerosas en los contactos amarradas. Los submarinos probaron ser sorprendentemente efectivos para superarlas. Semejantes a las finales del siglo XIX, fueron mejoradas para explotar a menudo mientras estaban colocadas. Los aliados produjeron suficientes minas como para construir la barrera de minas del Mar del Norte, junio de 1918, y ayudar en el embotellamiento a los alemanes, pero demasiado tarde como para marcar la diferencia. La Gran Guerra fue el primer conflicto en que los submarinos actuaron como un arma bélica seria. Durante los años anteriores había sido introducido un sistema de propulsión a diésel, una superficie y a batería en inmersión relativa. Alemania ya había aumentado la producción y rápidamente creó su flota de U-Boat, también para atacar los barcos de guerra británicos como para un contrabloqueo de las islas británicas. Los números totales fueron alrededor de 360 submarinos. La campaña de los U-Boats destruyó más barcos de guerra enemigos que los Hoche Float, dificultando la red de suministros británica como la flota de superficie más cara del mundo que no había sido hecha. Los submarinos pronto fueron asimismo perseguidos por cazasubmarinos y otros barcos de guerra pequeños con armas antisubmarinos rápidamente improvisadas. Como no podían imponer un bloque efectivo mientras actuaran bajo las restricciones del derecho de captura y el derecho del mar internacional, los alemanes iniciaron una guerra submarina indiscriminada, la cual les costó la simpatía pública en los países neutrales y fue de los factores que precipitaron la entrada de los Estados Unidos en el conflicto. Esta lucha entre los submarinos alemanes y las medidas británicas en reacción fueron conocidas como la Primera Batalla del Atlántico. El aumento en número y efectividad de los U-Boat obligó a los británicos a buscar nuevas formas de proteger su marina mercante. Los Q-Boat, buques de ataque disfrazados como barcos civiles, fueron una de las primeras estrategias. El agrupamiento en Q-Boat, protegidos por uno o más buques armados de la marina, sería adoptado posteriormente. Los submarinos tipo Holland 602 y otros modelos aliados eran más escasos, siendo innecesarios para el bloqueo de Alemania. En conclusión, es importante saber el armamento utilizado en la Primera Guerra Mundial, ya que fue improvisado y junto a este hecho marcó un cambio de siglo y para la época fue un avance tecnológico muy importante. Y hay algo que remarcar que para las guerras venideras o en comparación a las otras guerras fue una guerra más sangrienta y más frontal. Pero un soldado quedó con bronca y disconforme de las sanciones. Continuará. ¡Nos vemos! Gracias a todos, muchachos.